Tras este fin de semana, las mega elecciones que se vivieron en el país nos mostraron varios puntos a tener para poder reflexionar. Aparte de reconfirmar por vez número 100 lo desconectado que se encuentra nuestro presidente del acontecer nacional, vimos el ingreso de una centroizquierda y de una izquierda totalmente robustecida. Que ya en nuestra región desde el año 2018 lo vemos viendo con Alvarado en Costa Rica, con López Obrador en México, Cortizo en Panamá, sumado luego Bolivia con Arce y la Argentina, nuestros vecinos argentinos. No todo ha sido una constante respecto a estas tendencias, que donde nos hemos visto un poco dominados por este concepto. La centroderecha y la derecha también desde el 2018 han logrado un cierto avance o recuperación de algunas plazas, por ejemplo Paraguay, Colombia, Brasil, Uruguay, pero no todo en nuestra parte del barrio latinoamericano está dicho. Se vienen nuevos comicios presidenciales en Perú, Nicaragua, Chile, Honduras y la segunda vuelta del Ecuador. Estos puntos hacen que por estos lados, más allá del cliché de que el Chile despertó, emergen nuevos representantes, algunos diferentes, como por ejemplo la tía Pikachu, otros mediáticos como el abogado Stingo, más personajes inflados que aparecen en los medios de comunicación entregando declaraciones agresivas contra sus opositores y dejando a la vista cuánta humanidad hay en su declarado humanismo. Sin duda, hoy revisamos un proceso importante como el de Recoleta, donde vemos con atención este espacio que emerge como un satélite, literalmente al rojo vivo, como describía un medio de comunicación, con un edil y 5 concejales del Partido Comunista. Algo inédito para el Chile contemporáneo. Es un orgullo para nosotros tener hoy día al líder reelecto de esa alcaldía, de ese país llamado Recoleta, que de seguro estará en el ojo de todos. Le damos una bienvenida a todo el mundo a nuestro estelar de Omega TV. Pero antes de pasar a nuestro invitado, nos vamos a Estados Unidos, en Miami, donde se encuentra Luis Cárdenas Jiménez. Hola Luis, ¿cómo estás? Los ciclones parece que están dejando ahí estragos. El temporal que hay. No, mira, te estaba saludando y saludando a toda la gente que nos ve, y feliz de estar acá nuevamente acompañándote. Sí, bueno, la gente que nos ve por las señales de Mundo TV ahí en el canal número 3, donde ya abarcamos la mitad de Chile, más todo lo que tenemos por redes sociales y las distintas redes y plataformas y los espacios asociados también a Omega TV que van llegando a diferentes puntos. Así es. Tienes un invitado que lo describiste al inicio, ¿no? Sí, bueno, tenemos un invitado que sin duda hace rato que ya está dando mucho que hablar. Yo siento que ahora los ojos van a estar bastante puestos sobre la gestión de la alcaldía y de lo que se está realizando. Así que no sé si dar menos preámbulo que ya el que hicimos y le damos la bienvenida a Daniel Jadwe. Hola Daniel, ¿cómo estás? Estás muteado también. Hoy día, el día de... Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por esta invitación y un abrazo a ustedes dos y a todos y todas que nos están viendo. Gracias. Ahí nos escucha. Orgulloso hoy día por los resultados obtenidos en Recoleta y las expectativas, me imagino que deben estar bastante altas respecto de la gestión. Así es, muy orgulloso porque la verdad es que el resultado habla de dos cosas que son para nosotros distintas y complementarias. Primero, un apoyo al proceso de Recoleta, a la gestión de Recoleta, a estos 8 años de gobierno comunal que han visto crecer a la comuna de la mano de una gestión innovadora, austera, muy responsable, que ha sabido enfrentar los principales dolores y problemas de nuestros vecinos, por una parte, y por otra parte porque en toda esta discusión que algunos trataron de inventar, de que para qué iba a la reelección, si después iba a ser candidato presidencial, si no le interesaba la comuna de Recoleta, poniendo un manto de duda sobre el compromiso con el proyecto,
este respaldo también se ve como un apoyo a todas las decisiones que hemos ido tomando, ¿no? O sea, aquí hablamos de una comuna que elige, además de su alcalde, lo reelige, elige a 5 de 8 concejales del partido del alcalde, de tal manera de blindar el proyecto, ¿no? Y demostrarle al mundo entero que es un proyecto colectivo, que es un proyecto político, que no depende de una persona, y que además los recoletanos y recoletanas se sienten muy orgullosas de que su comuna de una u otra manera esté transformando Chile. Por otro lado, además, nuestros oponentes, que son la extrema derecha, que han logrado, que han tratado de disputar el sillón solo con mentiras, solo con querellas, solo con ninguna propuesta, solo hablando mal del oponente y criticando todas las cosas que hemos hecho, no logran ellos, que son de la UDI y del Partido Republicano, ni siquiera escoger un concejal. Después de haber gobernado 12 años, de haber tenido la hegemonía cultural de la comuna, hoy día se baten en retirada con una derrota que es brutal, ¿no? Además, piensen ustedes que estamos hablando casi de triplicar la votación del más cercano seguidor, ¿no? Luis, tú has seguido el proceso desde fuera de Estados Unidos. ¿Cuál es la perspectiva que puedes ver respecto a esto y qué pregunta te gustaría iniciar ahí con Dan? No, sobre este proceso, a mí me genera una situación que es como estratégica, ¿no? Si yo vi cuando vi los participantes, vi 3. Uno de una derecha extrema, el otro de una derecha más extrema, y Daniel Jadwe. Entonces, ¿qué es lo primero que me generó esta situación? Es que no hubo otro candidato del conglomerado ni de centro ni de izquierda. Entonces, se hizo una unión. Ahí los detalles no lo sé, lo sabe Daniel, digamos. Se hizo una unión para que compitiera Daniel solo por ese conglomerado, por lo tanto no tuvo en la carrera final no hubo una competencia con algún otro contendor del conglomerado ni de centro ni de izquierda. Y se midió... Ahí Luis te puedo contar un par de detalles. Porque los partidos los partidos demócratas cristianos y socialistas intentaron levantar candidaturas. En un minuto las tuvieron puestas, pero las directivas comunales de esos partidos nacionales, que ellos no estaban disponibles a apoyar candidaturas que compitieran con esta gestión. Y se tuvieron que retirar desde el nivel central, porque en el ámbito local, en donde hemos hecho una gestión absolutamente transversal, ¿no? Absolutamente inclusiva y democrática, en la comuna nadie estuvo disponible para que nadie intentara ni siquiera hacernos daño. Fíjate que o sea, hay algo de ese análisis, digamos, que no fue algo espontáneo, digamos, sino que se generó esa instancia. ¿Cómo se traslapa eso a lo presidencial? ¿Qué es lo que se habla de eso? A ver, uno puede decir que las directivas de los partidos, no de todos, sino que de los que sufrieron esta derrota brutal este fin de semana, estaban tan desconectados de la realidad que sencillamente no sabían leer lo que estaba pasando. Y que el pueblo que los seguía habitualmente se fue desacoplando de ellos y se fue trasladando hacia opciones que estuvieran más relacionadas con sus sueños, con sus dolores, con sus angustias y con las expectativas de cambio. Y yo creo que eso mismo de una u otra manera se traslada a la presidencial, porque cuando tú ves que después de los resultados del domingo las candidaturas todas empiezan a tambalear, los que no querían ir a primaria con nosotros empiezan a decir, bueno, parece que no queda otra que ir a primaria con ellos. Algunas candidaturas lisa y llanamente se bajan, ¿no? Las directivas de los partidos empiezan a renunciar y a caer. Los de la centro izquierda que estaban efectivamente
con una posición dura, atacándonos, y además se levanta por el lado de la ciudadanía, del pueblo, ¿no? Una lista que termina compitiendo con todos ellos y de verdad destrozándolos, ¿no? Aquí hay un fenómeno súper relevante que hay que poner sobre la mesa. La categoría sociológica de pueblo en Chile fue extirpada de los libros de historia, de las discusiones políticas. Nunca más nadie habló de pueblo después del 11 de septiembre del 73. Este concepto fue reemplazado por los consumidores y los ciudadanos, ¿no? Y efectivamente desde las alcaldías populares, con las iniciativas populares, empieza a surgir de nuevo lo popular como un cuerpo social, que es el pueblo. Y yo creo que la irrupción definitiva se hace el 18 de octubre y termina todo este proceso con la presentación de la lista del pueblo, fuera de todos los partidos, que saca un resultado pero notable, ¿no? Y que desplaza a todas las partidos. ¿Ah? Claro. Más alta que los partidos mismos, digamos. O sea, efectivamente yo creo que esa es una señal súper potente que le mueve el piso, porque además hace una semana todos los expertos electorales de los partidos tradicionales de la centroizquierda, no de la izquierda, de la socialdemocracia neoliberal, todos estaban muy contentos que le iba a ir el después, y la derecha que alcanzaba el tercio. Yo el viernes anterior a las elecciones dije, no, la derecha no tiene ninguna posibilidad de alcanzar el tercio, y la lista del apruebo va a ser la que peor le va a ir. Y se terminaron se terminó confirmando nuestra proyección, lo mismo que pasaba con en algunas gobernaciones regionales, con esta figura de Pablo Malter, digamos, que venía ungido por Pamela Giles, que todos decían que marcaba, ella misma dijo hace unos días que la CEP no había querido transparentar la intención de voto porque su marido marcaba 32 puntos. Bueno, llegó en 10. Ese fue su cuarto 10%. El resultado superior en la elección. Está bueno. Oye, en ese contexto, tú nombraste esa figura. Nosotros acá hemos conversado, hemos platicado sobre esa figura. A título personal no comparto absolutamente ni forma ni fondos, digamos. Principalmente formas. Yo creo que cuando uno está dentro de un sistema, por más que uno reniegue del sistema, uno no puede perder la cordura ni tampoco lo cortés, digamos. Hay un dicho, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? ¿Cómo están esas relaciones? Porque ahora hay que sentarse a conversar, me imagino, ¿no? Depende de lo que cada uno entienda por conversar. Porque dialogar siempre es bueno y siempre es necesario. Pero hay algunos que por conversar entienden negociar. Y cuando uno negocia, tiene que ceder. Y quizás lo importante sea entender que en la actual circunstancia no hay negociación posible. Y no por nosotros, sino que por el sujeto nuevo que aparece, que es el pueblo. El pueblo se ha manifestado con claridad, con una contundencia absoluta, y ha puesto sobre la mesa demandas que tienen que ser el eje estructurante de cualquier programa de gobierno, ¿no? Y no a medias tintas, no en la medida de lo posible, no con mucha, ¿cómo se decía? Digamos, no una cuestión que sea tímida, porque aquí, para lo único que no tenemos permisos para defraudar al pueblo de Chile es que nos escoge. Entonces aquí, cualquier conversación y cualquier unidad posible se da a partir de la unidad con el pueblo y respetando el programa que ha puesto el pueblo sobre la mesa. Cualquiera que se quiera ir por el lado, cualquiera que quiera poner otras tesis sobre, efectivamente, la mesa, sencillamente no está entendiendo lo que está pasando. Los nietecitos quedan de lado, entonces.
Ay, es que mira, esto de inventar categorías para tratar de salirse del sistema político. O sea, este personaje lleva 4 años viviendo la política. Es un personaje político, pero ella trata de mostrarse como si ella no fuera política. Ella es parte de una élite económica y trata de mostrarse como si no fuera parte de la élite económica, ¿no? Y ella efectivamente, para salirse de la categoría de la discusión y del análisis político, inventa la categoría de abuela y nietos, que es una categoría que pretende expresar un sentimiento familiar, un sentimiento que además está muy difundido en Chile, porque yo te diría que el 90% de los hijos en Chile están en los sectores populares a cargo de sus abuelas, porque los papás trabajan todos y trabajan 10 horas diarias, ¿no? Entonces hay una conceptualización que yo lo reconozco, es tremendamente hábil e inteligente, ¿no? Para salirse de la discusión política. Pero una cosa es que tú logres representar la rabia, la indignación, la desesperanza prendida de aquellos que ya no creen en nadie, no creen en nada, no crean porque no tienen capacidad, porque ellos asumen que no importa quién gana las elecciones, no importa los cambios que se hagan, nada va a poder cambiar su historia futura, y además una historia que la ven bastante negra y bastante débil, ¿no? Entonces, claro, uno puede representar su rabia contenida. Y eso se puede hacer, por ejemplo, insultando al presidente de la República, que es como la expresión formal del sistema en nuestro país, ¿no? Y la puede representar muy bien. Pero otra cosa muy distinta es que ellos tengan conciencia de que las cosas se cambian yendo a votar y generando gobierno. Entonces, claro, uno se queda en ese espacio, ¿no? Uno se queda en el espacio de representar la rabia, de representar el insulto, de representar las ganas de romper con todo. Pero no hay ninguna propuesta sobre la mesa. No hay ninguna cosa que uno diga pueda surgir. Hay una diferencia en filosofía y en sociología entre el fanático y el convencido, ¿no? El fanático no razona. El fanático no tiene un plan de acción. El fanático no responde más que a un sentimiento profundo de emoción. El convencido es alguien que tiene la razón de por medio, que tiene un objetivo, que tiene un plan, que tiene un programa y que actúa de acuerdo a sus convicciones. Bueno, yo creo que esa es la gran diferencia entre los seguidores de uno y otro. Claro, Daniel, las vísceras y una estructura un poco más desarrollada. Luis, yo sé que tú tienes un montón de comentarios respecto de lo que es el sistema político, el análisis y eso. Ya partamos con esa parte. Sí. No, fíjate que ya considerando este escenario y básicamente en la realidad, yo entendí en una entrevista o conversación que tuvo Daniel hace unos días atrás, donde hablaba o le preguntaban el programa o el proyecto político. Y me llamó la atención lo que yo entendí, digamos, de la respuesta, que en el fondo no había un proyecto, sino que había un camino que podía cambiar de acuerdo a cómo iban cambiando, un trayecto de acuerdo a cómo iban cambiando las situaciones. Entonces a mí me llamó la atención la respuesta, porque creo que siempre hay un eje central que es el proyecto, y de acuerdo a eso uno va moviéndose de acuerdo a la circunstancia, porque estoy de acuerdo que siempre el cambio es lo único que existe, que estamos seguros que va a pasar, digamos. Eso es lo que enseña la dialéctica, ¿no? Lo único permanente es el cambio. Claro. Pero además hay una diferencia fundamental, y esto debe ser mi formación de arquitecto, ¿no? Entre un proyecto y un trayecto. Porque un proyecto es algo que está acabado, completamente definido, ¿no? Es como los proyectos de arquitectura. Tú tienes un conjunto de planos, e incluso en la disciplina de la arquitectura, difícilmente lo que está dibujado termina construido igual. Siempre hay cambios de acuerdo al terreno, ¿no? Aparece una piedra acá, aparece un suelo más blando allá, aparece cualquier imprevisto. En política esto es mucho más dramático, porque el proyecto significa un modelo
que además de ser ideal, ¿no? No tiene y no admite cambios. En cambio, un trayecto implica varias cosas. Primero, la temporalidad. Es decir, hay una cosa que depende del tiempo. Uno puede tener un ideal, pero el ideal puede depender de 20 años de trabajo. Entonces, cuando hablamos de un trayecto, es una dirección en la cual moverse y una temporalidad. Porque además uno tiene que entender que de pronto una medida que uno toma logra algunos objetivos y aparecen, pero trae aparejado problemas nuevos. Y por lo tanto, luego de tomar esa medida, la tienes que modificar para tratar de abordar los problemas nuevos que esa medida te trae. Y por lo tanto, no puede haber un proyecto definido ni un modelo que no existe para mí, sino que tiene que haber un trayecto que es una dirección. ¿Y cuál es esa dirección? La dirección de la justicia social, la dirección de la igualdad de oportunidades, la dirección de la equidad territorial, la dirección del respeto mutuo, de la valoración de la diferencia como fuente de riqueza, ¿no? La dirección de la solidaridad y de la corresponsabilidad, y eso es absolutamente más diáfano y absolutamente honesto que hablar de un proyecto que uno nunca sabe si se va a cumplir o no. ¿Me escuchan? Sí. Ahora, en ese movimiento de distintas situaciones que van pasando, yo tengo una inquietud en relación a la idea de este Partido Comunista en Chile, que en los últimos años lo he escuchado conversar, manejar una idea, un plan que se aleja un poco del concepto tradicional que se tenía, o que al menos yo entendía de lo que era el Partido Comunista. Leí la base del Partido Comunista, que está en internet, digamos, y en el fondo me causa curiosidad algunos temas cuando escucho declaraciones. Por ejemplo, declaraciones de no importa que seamos todos pobres, pero todos iguales. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es el significado de eso? ¿Cuál es el significado de qué? De ese concepto, de esa frase. ¿Qué va atrás de eso? Hay una parte de la frase que no escuché. Escuché pobres. Ok. No importa que seamos todos pobres, pero seamos iguales. ¿Dónde está escrito eso? Yo lo escuché en una niña que es del Partido Comunista, lo escuché hace 1 o 2 años atrás, de estas niñas que salieron del tema de educación, de las revoluciones ahí de educación, diciendo eso. Es que yo te puedo asegurar que eso no está en ningún documento del Partido Comunista porque no creemos en esa sentencia. No está en ningún escrito. Por eso te decía, yo leí el programa general del Partido Comunista y me llama la atención cuando escuché esa frase. Entonces, por eso te quería decir qué significaba eso. No, es que yo no le puedo decir lo que significa esa frase, te lo puedo explicar quien la dice. Yo te puedo comentar lo que significa el programa del partido, que es completamente distinto. Okay, entonces, significa que esa frase no corresponde al ideal del partido. Muy probablemente no corresponde al ideal del partido, porque el partido de lo que habla es de igualdad de oportunidades. Ya, claro. No entonces, por eso ¿no? Claro. La igualdad no existe, sí la equidad, por eso yo fui, ¿no? Igualdad de oportunidades implica, por ejemplo, que no exista nadie que por el lugar donde nace no tenga derecho a estudiar. No es que queremos que sean iguales, ¿no? Que por igualdad de oportunidades entendemos que nadie, por nacer sin recursos, por ejemplo hoy día, Benjamín es un niño que tiene una enfermedad cuyo medicamento cuesta $2 millones. Terrible. Y de él depende su vida, ¿no? Entonces estamos en un país en donde una enfermedad como esta solo la puede atender el 1% de la población y el resto
el Estado se levanta las manos, la ISAPRE se levantan las manos y todos dicen, no es mi responsabilidad. ¡Wow! O sea, efectivamente eso, nosotros no creemos que sea igualdad en ningún tipo, ¿no?, de oportunidades, igualdad de derechos, igualdad de deberes, ¿no? Yo te aseguro, por ejemplo, que aquellos que dicen que los pobres son pobres porque son flojos, jamás se han levantado a las 5 de la mañana para irse a la pega en bicicleta y han vuelto en bicicleta a la casa a las 10 de la noche. Eso hacen los pobres en nuestro país. Y ganan una 20ª parte de lo que gana alguien que se levanta a las 10, que va a jugar tenis, va 4 horas a la oficina y luego se devuelve con chofer a su casa a disfrutar de una buena cena. Entonces no hay relación entre el esfuerzo y la retribución. Y eso nos parece que no hay igualdad de oportunidades. ¿Cómo solucionar eso? ¿Cuál es el plan que tienes para solucionar eso? Porque en el fondo no es una solución inmediata, es un camino. No, pero hay algunas soluciones importantes. La contradicción principal del modelo es la contradicción capital-trabajo. En el ámbito de la producción se le paga al trabajador menos de lo que vale el trabajo que él hace para pagarle al capital más de lo que vale el aporte del capital al proceso de producción. Donde esto se expresa con mayor radicalidad en el trabajo doméstico. Porque en el trabajo doméstico, ningún economista relativamente serio te podría explicar por qué el mismo trabajo hecho fuera de tu casa vale $800 y hecho dentro de tu casa vale $0, cuando es el mismo trabajo. Y de ese trabajo depende toda la sociedad. Entonces uno, a través de impuestos generales, podría proponer, por ejemplo, remunerar el trabajo doméstico en todas las casas en donde éste se dé. Por supuesto, con la incompatibilidad obvia. Alguien que tiene contratado trabajo doméstico no tiene por qué recibir ese salario, ¿no? Y de esa manera, tú finalmente le pones un dique al neoliberalismo, promueves la pequeña y mediana industria, consumo directo, terminas con la subordinación del hombre, o sea, de la mujer al hombre, que en el 98% de los casos en la que hace trabajo doméstico, no tendrías por qué aceptar que una mujer tuviera que aguantar un maltratador, ¿no? Porque efectivamente depende de eso económicamente, ¿no? Entonces, creo que una medida que además se puede financiar, sale cerca de $600 millones mensuales, ¿no? Y eso está absolutamente viable desde el punto de vista de la reforma tributaria que requerimos hacer. Lo que acaba de salir ahí no es verdad. Yo le rogaría a la persona que lo puso que me muestre la cita de Camila Vallejo diciendo eso, porque no es efectiva esa cita. Yo conozco todas las declaraciones de Camila Vallejo y eso, lo que tú dijiste, nunca lo ha dicho Camila. Si alguien me muestra la cita de Camila y la fuente, que sea creíble, porque si tercera es de dudosa reputación, digamos. Claro, el planteamiento es precisamente por la duda que genera esa frase en virtud de lo que se había planteado en otras ocasiones. Es que esa frase no existe en ningún dirigente. Yo te puedo asegurar, Luis, que esa frase no existe en ningún dirigente del Partido Comunista. Yo les pido rigurosidad. ¿Qué entiendes por neoliberalismo? Que si yo te dijera, defínelo, porque a lo mejor es no muy sencillo, se entiende lo que es el neoliberalismo. El padre del capitalismo, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, definía que el mercado debía encargarse de la distribución de los bienes en la sociedad, con 3 excepciones que nunca debían ir al vaivén del mercado, porque le generaban problemas éticos y morales a la sociedad que la sociedad capitalista no iba a poder resolver. ¿Cuáles eran estas 3 áreas? Salud, educación y defensa. Él decía, y esto lo decía hace 300 años, imagínate, decía, que la producción de armas se la entregara al mundo privado, como pasa hoy día, ¿no? Él decía, entonces habrían empresas fabricando conflictos e inventando enemigos para poder vender sus armas, porque si no, si el mundo estuviera en paz, las fábricas de armas no existirían y quebrarían. Claro. Entonces, por eso que él decía, no, la fabricación de armas
debe estar radicada en el Estado y solo con un afán defensivo y no ofensivo, ¿no? Lo mismo decía de la salud, decía, imagínate que el mundo privado, las empresas que siempre quieren vender más y más y más para crecer, estuvieran a cargo de la fabricación de medicamentos. Habrían empresas destinadas y orientadas, y cuidado, cualquier relación con lo que pasa hoy día es mera coincidencia. Esto lo decía Adam Smith hace 300 años, pero decía, si la fabricación de medicamentos estuviera en el mundo privado, entonces habrían empresas dedicadas a fabricar enfermedades para poder vender medicamentos después. Se parece mucho a lo que está pasando hoy día. Y decía Adam Smith, el padre del capitalismo, ¿no?, que si el mercado entraba en educación se terminaba la igualdad de oportunidades, que era fundamental para un funcionamiento correcto del capitalismo. ¿Qué sucede? Que después de la crisis del 29, cuando aparece la experiencia de los socialismos reales y empieza a migrar una serie de países, porque la crisis del 29, el único país del mundo que pasó con crecimiento económico del 9% y con desempleo del 2%, mientras todo el mundo capitalista estaba quebrado, fue la Unión Soviética. Entonces, ¿qué hizo? Que todo el mundo capitalista mirara a la Unión Soviética y dijera, tenemos que crear una alternativa a ese modelo para que no todos migren hacia allá. Y creó el Estado de Bienestar Social, que nace en la década del 30, ¿no? Y crea un Estado que empieza a asegurar vivienda, educación, salud, trabajo, y logra competir en igualdad de condiciones con los socialismos reales, hasta que los socialismos reales caen por la crisis propia de sus propios errores, ¿no? Y el capitalismo se siente absolutamente liberado al no tener ninguna alternativa donde sea posible migrar, y dice, ya no necesitamos proteger al ser humano y tampoco necesitamos las fronteras del capitalismo original, y eso es el neoliberalismo, un capitalismo sin fronteras. Entonces el mercado ahí se mete en salud, en educación, en defensa, en cultura, en deporte, aparece en la sociedad anónima, se privatizan las carreteras, se privatiza todo. ¿Y sabes cuál es el problema de fondo? Que al quitarle al capitalismo las fronteras, lo que se le termina quitando es cualquier consideración ética y moral. De hecho, una representante candidata a la Convención Constitucional hace pocos días en un debate decía, no, en la Constitución hay que asegurar que la actividad económica no tenga límites éticos ni morales. ¿Por qué eso es el neoliberalismo? Entonces, hoy día la discusión, ¿cuál es? El neoliberalismo fracasó en todo el mundo. El programa neoliberal no puede desarrollarse menos en democracia, porque precariza la vida de los pueblos y la de los trabajadores para defender la utilidad de las empresas. Entonces necesitamos volver a definir dónde queda la frontera entre lo que va a ser responsabilidad del Estado para asegurar la vida digna y lo que va a ser responsabilidad del mercado. En el derecho a propiedad, ¿cuál es el plan que tienen ustedes como programa o como idea? Mantener el derecho de propiedad, pero subordinarlo al interés general de la nación y al interés común, y al bien común. ¿Y cómo se explica eso? Porque aquí nadie le va a salir a expropiar nada a nadie. Pero, por ejemplo, ¿puede el dueño de una concesión acuícola para plantar salmones contaminar el mar y matar todo el bioma marino, como lo hicieron las concesiones acuícolas en Chile, en la isla de Chiloé, después en Puerto Aysén, ¿no?, y después ahora en los fiordos de Magallanes? No, porque el derecho de propiedad sobre las concesiones acuícolas no te da derecho a dañar irreparablemente la riqueza de un país completo y destruir las expectativas de las futuras generaciones. Segundo ejemplo, ¿puede el dueño de los derechos de agua de un país, ¿no?, dejar toda la tierra sin derecho de agua para ser regada? No, porque eso daña la soberanía alimentaria. Entonces, en este tema de privatizar el agua de tal manera de separar la tenencia de la tierra con la tenencia del agua, y que haya una persona que pueda ser dueño de toda la tierra, pero no tener una gota de agua para regarla, eso daña el bien común y daña efectivamente el interés general de la nación, daña la posibilidad de soberanía alimentaria. El dueño de la tierra puede hacer plantaciones forestales mayores a la capacidad de fuego, o sea, a la capacidad primero de riego y de autosustentación, y a la capacidad de fuego que pueda administrar,
No, porque después los mismos que dicen que el motor de la economía es el mercado y no el Estado, cuando ellos dicen que tienen derecho a ganar el capital que ganan porque ellos asumen el riesgo, bueno, cuando se incendian sus tierras, ahí lo que hacen, ¿no? Van a golpearle al patito Estado para que les vaya a pagar los incendios que ellos generan por la irresponsable administración de sus tierras. Y cuando al agricultor, que dice que él tiene derecho a las utilidades exageradas que gana, porque asume el riesgo del negocio, cuando viene la mosca de la fruta, va donde el papito Estado y le dice, oiga, ¿me puede usted con la plata de todos los chilenos erradicar la mosca de la fruta? Entonces uno pregunta, bueno, ¿y cuándo asumen el riesgo, la verdad? Porque hoy día las grandes empresas no asumieron el riesgo. Mira la ISAPRE en Chile, tienen derecho a todas las utilidades multimillonarias porque tienen el riesgo de la salud de los pacientes. Bueno, este año ganaron más utilidades que en todo las últimas 2 décadas. ¿Sabes por qué? Porque como estaban todas las atenciones orientadas al COVID, ellos no tuvieron que dar las prestaciones que tienen contratadas. Se suspendieron durante 1 año, 8 meses. Y además, ellos no pusieron call center para la trazabilidad y seguimiento de los pacientes que tienen contratados planes con ellos. En la trazabilidad y el seguimiento del COVID para los pacientes de la ISAPRE lo hicimos nosotros en la salud primaria. O sea, a los que se hicieron multimillonarios en esta pandemia, el Estado los subsidió con la plata de los chilenos, de todos los chilenos, porque ellos no salieron ni siquiera a atender a sus pacientes. Entonces, bueno, bien, que se mantenga el derecho de propiedad, pero que este se subordine al interés general de la nación y al bien común, porque el derecho de propiedad no puede fundamentar el abuso, la desigualdad y la destrucción del patrimonio de todos, que es el medio ambiente. ¿Quién define ese detalle, digamos, de que no afecte al que me parece, estoy de acuerdo, digamos, pero quién lo define? La sociedad, ¿no? Plebiscito. A través de las leyes, ¿no? Por ejemplo, mira, tenemos un problema en nuestro país. Cuando queremos hacer los estudios de impacto ambiental, hoy día el que presenta el proyecto define la línea base medioambiental, el caso base, y también define el impacto. Entonces, hace 10 años tuvimos un proyecto que se llama Pascualama. ¿Lo conocieron ustedes? Sí, claro. Pascualama se presentó para explotar las riquezas minerales al lado de los glaciares, ¿cierto? Y cuando ellos presentaron la evaluación de impacto ambiental, en la línea base medioambiental que presentó la empresa, no aparecían los glaciares. Entonces, claro, si tú ponís la línea base que a ti te conviene y la hacías loco con algo tan importante como los glaciares que aseguran el agua, después no tenéis por qué en el impacto ambiental del proyecto decir cómo tu proyecto va a impactar a los glaciares, porque estos no existen. Bueno, 10 años después, ¿qué tenemos? Desaparecieron los glaciares. ¿Y quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable de la sequía que mató toda la producción agrícola, los modos de vida y la sustentabilidad del medio ambiente? ¿Quién lo tiene que definir? Bueno, el pueblo de Chile y sus autoridades, a través de leyes que sean efectivas y que además no hagan responsable penalmente a las empresas cuando le mienten a todo un país para ganar plata. Porque hoy día, por más que le quisiéramos cobrar el impacto, ya destruyeron la posibilidad de que esa zona pueda producir, porque le falta agua. Y eso no es un tema que vayamos a recuperar en los próximos 10 años, van a pasar 200 años. ¿Quién le paga a Chile el daño causado por esa transnacional? Que hoy día se retiró, ¿eh? Cerró Pascualama, ya no es sustentable, y se van. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde está el capital que va a responder? ¿Dónde están los empresarios responsables? La responsabilidad social empresarial, las empresas clase B, y todo ese discurso bonito, ¿no? Mientras todo va bien. Y cuando las cosas van mal, ¿conoce algún empresario grande que haya asumido el riesgo? Yo conozco a puros chicos que han asumido el riesgo. Imagínate lo que hizo este gobierno con las pequeñas y medianas empresas en tiempo pandemia. Le pasa plata a la banca para que le preste fondos FOGAPE a las empresas. Y le dice, pero usted solo puede cobrar un interés pequeño para operacionales. Puta, las pequeñas y medianas empresas hubieran preferido 1000 veces que le aseguraran a ellas los costos operacionales, porque los que van a pagar los costos operacionales son las pequeñas y medianas empresas. Entonces la banca este año de nuevo tuvo utilidades multimillonarias. Entonces eso ya no es derecho a propiedad, eso es abuso, eso es usura.
Mira, en ese concepto, fíjate que nosotros, algo te comentaba fuera de cámara al inicio, hemos desarrollado distintas unidades de negocio, distintas empresas. Yo creo que el motor de la generación es el mercado, digamos, y por lo tanto he desarrollado distintas formas de poder generar estas actividades y desarrollo de cosas. ¿Mm? Eh, pero creo, lo hemos Yo en hablado todo acá. caso, Luis, en todo caso, yo no conozco ningún país en donde el mercado haya generado el desarrollo de los países. Yo te puedo nombrar 1000 ejemplos en donde la inversión en innovación, si no la hace el Estado, no la hacen los privados. Y en donde la inversión en todas las empresas que hoy día están privatizadas, la hizo el Estado primero porque eran empresas estatales. Le regalaron el negocio cuando estaba hecho para aumentar la utilidad. No, porque tú no me vas a decir, tú no me vas a decir que hemos en él, ¿no? O las sanitarias que hoy día son privadas, la hizo la empresa privada, pues, si eran todas estatales. Las privatizaron en tiempos de dictadura y a muy bajo precio. Y hoy día son multimillonarios los dueños y el servicio sigue siendo paupérrimo. Claro. Pero ahí hay que acotar algo, Daniel. A lo mejor tú estás con una mirada de las empresas grandes, de lo que se resiente en la sociedad en base a los servicios también básicos. Yo estoy con la mirada del motor de las empresas que tenemos que generar cosas y que no nos ayuda el Estado tampoco. ¿Te fijas? Y esa es mi mirada de desarrollo. Nosotros no tenemos ningún problema con facilitar ese emprendimiento. Pero las empresas estratégicas que terminan siendo monopólicas no pueden estar en manos del mercado, porque el mercado ya demostró que no es ni eficaz, ni eficiente, ni hace las inversiones necesarias para asegurar un buen servicio. Pues mira lo que pasó a nosotros, ¿no? ¿Cuántos años ganando plata? Yo quiero abordar lo que yo estaba planteando en cuanto a mi creencia de que el motor de generación es vía mercado, pensando en las estructuras que nosotros conocemos y que nosotros hacemos, que en el fondo no es ninguna de estas empresas grandes, ni tampoco es habernos hecho de un banco, digamos, ni tampoco haber tomado alguna empresa ni de papel, ni debajo, ni que haya estado botada en el suelo, digamos, sino que hemos generado el crecimiento en base a desarrollar negocios. ¿Mm? Y te hacía esa mención porque acá dentro del programa, en otros programas, he planteado el escenario de por qué este gobierno había entregado los recursos de ayuda, comilla ayuda, a las empresas, a las pequeñas empresas, vía banca y no vía Tesorería General de la República. Entonces, porque sus amigos nunca le hubieran permitido que no les permitiera ganar plata de nada. Bueno, es que en esa pasada, y aquí quiero hacer la bajada contigo, porque ¿dónde me hace ruido acá? Que el que se ideó esto, ministro de Hacienda, ahora es precandidato presidencial. Entonces, ¿cómo se puede conjugar eso que pasó recién, menos de un año, a una estructura que ahora se quiere ser social? Esa parte me gustaría conocer de este mundo político que se maneja. Luis, mira, él es precandidato presidencial, efectivamente, pero a su candidatura le dicen el Uber. Sí. Porque moviliza tren nomás. Ese no fue Jaude, fue Kramer. El que respondió a eso fue Kramer, no fue Jaude. No. Son todos de derecha. No. Pero por eso te digo, o sea, a nosotros como empresas pequeñas que generamos el motor y que hemos desarrollado, te comentaba lo que hemos hecho afuera. Pero Luis, no solo el ejemplo que me diste. El gobierno, cuando hizo la pésima política pública de las cajas de alimentos, en vez de dejar que la gente se las comprara, depositándole las plata en sus cuentas, para que le compraran a las pequeñas y medianas empresas del barrio, se las mandó a hacer a sus amigos de los supermercados. Y además montó un dispositivo logístico con sus amigos transportistas.
¿no? Y dejó a la pequeña y mediana empresa en la quiebra. Y los supermercados aumentaron su utilidad en el 87%. ¿Si sabéis cuál es el problema? Que ustedes siguen siendo partidarios de ese modelo y no de los que los quieren proteger. Porque finalmente votaron por Piñera, po. Y en masa. ¿Te refieres a los empresarios que votaron por Piñera? Sí, claro. Y a los pequeños y medianos empresarios que votaron por Piñera. Uh-huh. O sea, aquí también uno tiene que asumir la responsabilidad, porque cuando uno piensa que aquel que representa los intereses del 0,5% más rico de Chile, y que hace mucho tiempo, desde que se robó el banco, no le ha faltado nada, ¿no? Uno tiene que asumir. No, pero cuando uno vota, pero ahí te equivocas porque cuando uno vota por ladrones, Luis, cuando uno vota por ladrones, después no se puede quejar cuando lo asaltan. Oye, Daniel, ahí te equivocas porque le ha faltado un poco Coca-Cola, ¿no? Le ha faltado harto. Pero además, mira, pero respecto a lo del motor de la economía, Luis, yo te quiero hacer solo un detalle. Mira, es cierto que las pequeñas y medianas empresas arriesgan y son el motor de la economía. Es más, dan entre el 60 y el 70% del empleo, ¿no? Pero si no tuvieran un Estado que les pavimentara las calles, que les iluminara las calles, que le pusiera los juzgados de tal manera de poder dirimir las contiendas entre los distintos actores del mercado, y si no les pusiéramos los fiscalizadores para que no se anden cagando uno a otro, y si no les pusiéramos además todo el aparato del Estado para la protección y la seguridad, ¿no? Esto sería un desastre y no podrían actuar. Entonces, cuidado, que el mercado, sin un Estado que ordene, que ponga reglas, ¿no? Y que entregue derechos, derecho a la justicia, a la seguridad, a todo, tampoco funciona. Sí. Hay un libro muy importante que lo hicieron en Estados Unidos, no lo tengo aquí a mano para acordarme, pero lo hicieron dos economistas demócratas para enfrentar el discurso de la derecha, que se llama El costo de los derechos, y te hace un detalle pormenorizado de lo que cuestan los derechos que los mismos empresarios reclaman: mayor seguridad, mayor fiscalización, mejor Estado, ¿no? Más eficiencia, más eficacia, mejores aduanas. Entonces la pregunta es ya, ¿y si los empresarios quieren más seguridad en las carreteras del sur, quieren que las paguen los pobres o tienen que poner más impuestos para que esto funcione? Entonces yo creo que ahí hay que terminar con los discursos atrincherados, en donde pareciera ser que hay gente que no necesita al Estado, porque todo lo resuelven ellos. Y eso es completamente falso. Y el mundo, todo el mundo tiene que entender, incluidos los pequeños empresarios, los mini empresarios, los grandes empresarios, que sin un Estado fuerte, capaz de administrar, de poner reglas, ¿no? Y hacerlas cumplir, esto no funciona. Entonces, cuando tú tenés, por ejemplo, una dirección del trabajo que no tiene fiscalizadores, ¿no? O una superintendencia de comercio que no tiene fiscalizadores, y pasan por delante tuyo los casos de colusión, los casos de arreglos del mercado, los descuentos por volumen. En Estados Unidos está prohibido el descuento por volumen, ¿cierto, Luis? Así es. Bueno, acá no. Acá el descuento por volumen es el peor enemigo de la pequeña y mediana empresa, porque a un restaurante le sale más barato ir a comprarle la Coca-Cola al Jumbo que llamar a la Coca-Cola para que se la venda. Porque el Jumbo llama a la Coca-Cola y le dice: yo te compro toda la producción, pero vos me vendís tan barato que yo pueda salir más barato que tú, ¿no? Al mercado. Claro. Ahora, fíjate que ahí, para mí el Estado tiene que ser... Mira, espérate, Luis, déjame contestar al incógnito chileno, ¿no? Porque él está completamente equivocado. El modelo de China no es un modelo de libre mercado. En China el mercado no toma decisiones. El China es un modelo en donde se deja actuar al mercado bajo una dirección estratégica del Estado. Y el Estado define lo que cada uno vende. El Estado es capaz de decir dónde se construye una ciudad de 15 millones de habitantes con sus industrias, con su escuela y con todo, y definir hacia dónde va el país. En China,
nadie en el mercado define nada de lo que hace, porque la dirección estratégica está pensada en el bien y en el interés general de la nación, y la define además, ¿no? Aunque le duela al que le duela, un partido único, que no es único porque hay 8 partidos que son minoritarios y que funcionan muy de la mano del modelo también, y que no deja al libre albedrío nada. Así que eso de China, libre mercado, es solo ¿cómo decirlo? Un lugar común de aquellos que no conocen China o de aquellos que creen que China es lo que se ve cuando uno va de visita. Solo para hablar con la verdad, porque eso es simplemente un eslogan que no tiene nada de profundidad. El tema del Estado, Manuel, no sigan poniendo los mensajes para poder terminar la idea y después ordenan todos los mensajes que quieran. Menos cuando son montajes de la derecha, pues, bueno. Porque entonces, te cuento que en el caso de Luminaria, la BID tuvo que devolver los 350 millones. Y a mí todavía no. Okay, pero quiero terminar la idea. Sí. Para mí el Estado tiene que ser un Estado fuerte, sin duda, pero no necesariamente grande. ¿Qué opinas tú de eso? No, pues tiene que tener el tamaño justo. Ahora, ¿cuál es el tamaño justo? En este momento, ¿el tamaño del justo? No, pues muy chico. Pues. A ver, te lo planteo así. Mira, ¿tú crees que nos hacen falta más hospitales en el país? Sin duda. Bueno, tenemos que hacer crecer al Estado para que haya más hospitales, porque las clínicas privadas, por ejemplo, no se van a poner a Puerto Aysén, porque la escala de Puerto Aysén no da para una inversión privada. Ya, pero ese crecimiento que tú planteas es, en el fondo, crecer en base a lo que está, o sea, la salud pública. No, mira, yo te lo planteo así. Los empresarios se quejan de que para las importaciones y para las exportaciones las aduanas funcionan mal, y las aduanas se quejan de que tienen muy pocos funcionarios y no les da. ¿Quieren tener aduanas más eficientes y eficaces? Bueno, necesitamos más. Y queremos tener una educación pública mejor, necesitamos mucho más invertir en eso, y eso va a significar, por ejemplo, si quisiéramos tener profesores de idioma chino y de idioma de filosofía y de inglés en todas las escuelas públicas, necesitamos un Estado más grande porque va a crecer. Además te cuento, este es el gobierno en donde más creció el Estado, porque efectivamente hoy día, y esto te lo voy a dar con datos así, los países de la OCDE con los que nos gusta tanto compararnos tienen una recaudación promedio del PIB para ejecutar las acciones del Estado de 34%. ¿Tú sabes cuánto recauda del PIB el Estado chileno para hacer todas sus acciones? El 21%. El 21%. Tenemos una brecha entre los estados con los que nos gusta compararnos de 13%. Eso implica, en el caso chileno, una diferencia de casi 28.000 millones de dólares adicionales, que si quisiéramos tener un país desarrollado, ¿no? El Estado debiera disponer de aquella plata para poder entregar los derechos en el estándar que lo entrega un país desarrollado. Y ahí tendría muchos mejores sueldos, porque, discúlpame que te diga, pero los sueldos que nosotros le pagamos a nuestras policías son vergonzosos. O sea, ningún policía europeo ni norteamericano trabajaría por el sueldo de un Paco Raso chileno. Porque tú comprenderás que eso no te asegura una lucha contra la corrupción, ¿no? Y nadie te trabajaría. Espérate, y si tú tuvieras. ¿Cómo modernizarías la policía? En ese punto, ¿cómo modernizarías la policía? Yo la haría permeable con el sistema civil, la intervendría con autoridades civiles en todos los niveles, como en Estados Unidos. Ajá. Ahí te puedo decir que me gusta mucho. ¿Quién define el mayor de la policía en el ámbito de los gobiernos locales? ¿Sabes quién? ¿En Estados Unidos? ¿Quién lo nombra? Entiendo de los gobernadores, ¿no? El alcalde. Claro. Y no tiene que ser uniformado, que es civil. Lo que pasa es que también hay que aclarar que hay 3 policías. Hay una que es del país, ¿cierto? Otra que es del Estado y otra que es de la ciudad, digamos. Pero ¿quién nombra la policía de la ciudad? El alcalde. El alcalde, y el del Estado el gobernador. Exacto. Bueno, eso es una intervención civil, porque efectivamente tú te aseguras que
amén de que tengan sus procedimientos, sus directrices, sus formas de operar, sus protocolos, quien pone la dirección estratégica no tiene por qué ser un uniformado, porque allá no existe este concepto tan absurdo en nuestro país de la familia de carabineros o de la familia militar, porque todos sabemos que las familias son mucho más leales entre ellas que con el resto del sistema. Entonces, cuando un carabinero o cuando un militar comete un delito en nuestro país, la institución le pone abogado, lo sale a defender, construye pruebas para tratar de evitar que se sepa el delito, ¿no? Porque tienen mucho más lealtad entre ellos como familia que con el país que juraron defender y el que juraron cuidar. Entonces tú necesitas tener en la Contraloría Operacional y Administrativa de Carabineros, en las escuelas matrices, directores civiles como en los países desarrollados. Ahora, a mí me llama la atención el concepto, o tres conceptos en definitiva que suenan en este aspecto. Democracia, Estado y libertad. Me refiero a cómo entiendes esos tres conceptos dentro de esta perspectiva comunista. La libertad es absolutamente necesaria e imprescindible, pero en el marco de reglas claras, de tal manera de que la libertad no implique el daño a los derechos de las otras personas, ¿no? Cuando la libertad es total, como en nuestro país, pasa lo que pasa cuando yo les decía que el interés privado no puede estar por sobre el bien común. En nuestro país, el interés privado y la propiedad privada está muy por sobre el interés general de la nación y el bien común. Y por lo tanto la libertad, ¿no? Y la democracia, sin reglas claras y sin justicia ni igualdad, no funcionan. Mira, en el mundo de los republicanos, de la República Real, no de los republicanos chilenos que son la extrema derecha, habían tres conceptos fundamentales que nacen en la época de la Ilustración, de la mano de la Revolución Francesa, ¿no? Que es libertad, igualdad y fraternidad. Y yo todavía creo que esos conceptos funcionan bastante bien, porque no hay libertad posible sin fraternidad, no hay fraternidad posible sin igualdad y no hay igualdad posible sin libertad. Pero son tres conceptos que se marcan y que se acotan entre ellos. Ninguno de ellos por separado. Y por lo tanto, imagínate una sociedad sin Estado. ¡Wow! ¡Qué complejo! Cualquiera matando a cualquiera, ¿no? Efectivamente cualquiera haciendo los negocios que quiera, robándole a la gente con menos poder, el grande comiéndose al más chico, que es lo que pasa en el neoliberalismo, ¿no? Libertad sin democracia, o democracia sin libertad. Ninguno de los conceptos es capaz de sobrevivir sin el otro, en esos tres. Pero ahí falta la igualdad y la fraternidad. Pero cuando nos vamos a un concepto más totalitario del Estado, es lo inverso. O sea, es que no hay nada más totalitario que el neoliberalismo. Eso es lo más totalitario que yo conozco. En realidad los extremos siempre son totalitarios. Sí, claro, pero efectivamente eso, yo creo en la democracia. Entonces, cuando hay un pueblo que define cambiar el modelo, hay que por lo menos darle la posibilidad de que tome su propio camino. Yo, en una de las cosas que no creo es la intervención extranjera, ¿no? Yo, por ejemplo, me encantaría que en nuestro país nunca más ningún partido político, ninguna rama de la Fuerza Armada fueran capaces de ponerse a disposición de otro gobierno para derrocar a su propio gobierno. Porque eso me parece que no calza ni dentro de la democracia, ni dentro de la libertad, ni dentro del Estado. O sea, es básico, ¿no? Una consulta en relación a estas modificaciones que hay, o que se piensa. Presidente dura 4 años y no puede ser reelecto. ¿Es una temática que mantienes o que quieres modificar? No, yo creo que o sea, eso lo definirá la constituyente, pero yo creo que eso es absurdo. Mira, a mí siempre me ha llamado la atención el doble estándar y la hipocresía de mucha gente, y se lo voy a comentar por qué. ¿Ustedes han visto algunas de las personas que son enemigos de la reelección indefinida en Chile
reclamar alguna vez por la reelección indefinida de Merkel o de el primer ministro israelí? Yo nunca lo he visto. Merkel lleva 5 periodos. ¿A ti te parece que eso es antidemocrático? A mí me parece que un periodo más largo que 4 años en reelección inmediata me parece riesgoso a mí. No, pero yo te pido que me respondas lo que yo te pregunté. ¿A ti te parece que Alemania es un país autoritario? Porque tienen hace 20 años la misma primera ministra. Israel también. Claro, porque la pueden reelegir. O sea, es dictadura. Porque la pueden reelegir, ¿no? Entonces, ¿pero es dictadura o no? Diciendo, claro que no, porque la pueden reelegir. Hay votación, ¿no? Entonces yo también soy partidario de la reelección indefinida, porque yo no creo que a la democracia haya que ponerle límites para cuidar la democracia. La democracia es la democracia. Y es súper poco democrático que tú le digas a un pueblo, ¿sabes qué? En esta elección tú ya no puedes elegir al que más te gusta porque ya fue. Eso yo creo que ¿sabes dónde lo promueven? Lo mismo para la clase dominante, senadores y alcaldes. ¿Sabes dónde promueven eso la clase dominante? Donde son conscientes que los procesos transformadores son más largos que el periodo de gobierno. Entonces tú cortas el proceso a la fuerza. O cuando se necesita que el proceso de modificar dure más tiempo. O sea, es que a ver, si tú me preguntas yo, ningún proceso de transformación se hace en 4 años. Por eso. Ninguno. Entonces yo a lo menos soy partidario, mira, me gusta el sistema de los gringos, 5 años con una sola reelección. Claro. Ahora, no me parece antidemocrático el proceso. Ahora, no me parece antidemocrático la elección indefinida, porque vuelvo a decírtelo, yo no soy partidario de ponerle límites a la democracia con el pretexto de cuidar la democracia. Y lo mismo para diputados, senadores, alcaldes, concejales, para todos. A mí es todo lo mismo, si el soberano es quien elige. A ver, dime tú, ¿de quién crees que sea la responsabilidad cuando un país llega a tener un presidente que se roba un banco? ¿Del que se postula como presidente o del que lo elige? No, sin duda cada uno tiene los dirigentes que se merece, digamos, porque uno los elige. Ok, entonces yo no podría decir que Chile es hoy día un país antidemocrático porque escogen a un ladrón de presidente. Claro, pero ahí entramos también en un tema riesgoso, Daniel, ¿no? Porque podemos mostrar ejemplos positivos y ejemplos negativos, digamos, siempre la alternancia es buena. Pero en todo, yo no. Digamos. Mira, a veces la alternancia ha llevado a la destrucción varios países. Aquí al lado en América Latina tenemos varios, algunos que en 4 años han tenido 6 presidentes. Puta madre, alternancia que esa. Hay un concepto de corrupción, y en China, que a algunos les gusta tanto, tienen una estabilidad formidable, ¿no? Si mira, yo creo que no hay recetas. Y por eso yo soy partidario de la democracia. Y soy partidario de que a la democracia no se le ponga límite con el pretexto de cuidar la democracia, porque eso me parece que responde a otros intereses. Estimados, yo los tengo que dejar. Ya llevamos más de 1 hora y cuarto de conversación. Así que les agradezco la invitación y espero que tengamos oportunidad para repetirla en un futuro cercano. Perfecto. Sí. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Vale, chao. Chao, Daniel. Luis. Bueno, es el análisis que queríamos escuchar, que queríamos, valga la redundancia, analizar. Es importante también que en medio de estas preguntas y respuestas la gente vaya viendo en realidad cuáles son los puntos, los pros y los contras, los riesgos y no riesgos de cada una de las personas que hemos estado conversando, digamos. En este caso, el alcalde reelecto Daniel Jadwe con su precandidatura presidencial, donde nos muestra un modelo que pretende incorporar si es electo. Entonces es bueno
y se cumple los objetivos de poder comunicar, de poder conversar los temas y que salgan a la luz, digamos. Yo todavía siento que es importante conversar más. Creo que es la única forma de que podamos tomar buenas decisiones, digamos. Claramente hay situaciones en las cuales las miradas son distintas. Solo hecho de decir mercado, las visiones se van, te fijas, a dos canales distintos. O sea, para mí, de hecho yo me fijé mucho. de un mercado de lo que nosotros manejamos, y la visión es inmediatamente el mercado potente, fuerte, el agresivo, digamos. Entonces, el Estado controlando bueno, una empresa estratégica. Es bueno conocer y poder conversar, porque a la aclaratoria se entiende qué es lo que uno quiere conversar, digamos. Entonces, pero bueno, ahí te va dando un marco de qué es lo que se escucha, qué es lo que se quiere oír, digamos, y quién es quién dentro de todos los que hemos ido conversando y los que vamos a volver a conversar, digamos, y los nuevos que se van a integrar. Sí, no, intenso, encuentro que igual es no sé, me sentí como un viaje en el tiempo respecto de escuchar hoy día este rol tan fuerte de un Estado que controla, que fija leyes a los ciudadanos. Claro, Hugo Chávez también hablaba de democracia, hablaba de llegar al poder dando espacio, no voy a atacar a los empresarios, y hacía llamados a la inversión. También hablaba acerca de los procesos democráticos y velar por ellos, pero hoy día ahí tenemos ese concepto. O sea, de hecho las ideas comunistas son una. En todo momento habló de esta fortaleza del concepto del Estado. Claro, para mí lo importante es poder, por medio de la conversación, encontrar las ideas fuerzas, digamos, que creo que dentro de estos parámetros que abordamos podemos entender las ideas fuerzas. Lo demás es maquillaje, lo demás es marketing, lo demás... No, estas son las ideas fuerzas, que yo no puedo compartir algunas, otras me parecen interesantes, pero en el fondo es definir cuáles son. Es una propuesta. Entonces, el llamado es que bienvenida a las propuestas, de todas podemos sacar algo positivo, y que cada uno vea lo que se quiere. O sea, al final, poder conglomerar y hacer país de la mayoría, pero no olvidándose de la minoría, que creo que ha sido uno de los grandes errores que ha tenido la democracia de varios países, incluido Chile, en relación a que siempre el discurso, no sé si tú te fijas, el presidente electo dice vamos a gobernar para todos los chilenos, para todos los argentinos, para todos los venezolanos, para todos los peruanos, los mexicanos, etcétera, pero al final del día la minoría queda Entonces yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Hay mucho, o sea, flaco favor hizo todo este gobierno de Sebastián Piñera, porque ha permitido que se levanten una serie de elementos. Hoy día vamos a tener que ordenar un país a través de una constituyente. No sabemos si están los expertos necesarios para poder reestructurarla, si se van a objetar entre sí, y eso va a ser en definitiva mejor para nuestro ordenamiento jurídico social. Claro. Fíjate que hoy día se está hablando de modelos. Lo importante de la constituyente es que va a haber un plebiscito de salida. Pero para haber un plebiscito de salida, la gente va a tener que leer la constitución que van a proponer. e ir a votar. Cosa que no ocurrió tampoco. Entonces, hay que ver. Yo soy de la idea, y lo planteaba aquí abiertamente, de que 40 años es bueno hacer una modificación de la constitución, no por quien la hizo. En mi caso, creo que independiente de eso le agrega otro valor a la sopa, digamos. Pero pensemos que estamos en un periodo de normalidad, 40 años más, creo que también va a ser conveniente revisar, porque el mundo cambia constantemente, digamos. Entonces hay que modernizar los países. Claro.
De hecho, parte del... Las transformaciones tienen que ver mucho con los procesos y con cambiar las estructuras que no están... Cambia nuestra forma de entender. Hace años atrás ni siquiera la mujer votaba, por ejemplo, y hoy día eso sería impensable. Las diferencias laborales, las leyes laborales, como el concepto de descanso, de vida, de calidad de vida, salud, todo obviamente va tomando ordenamientos nuevos. El rol de la iglesia y el tema de la importancia de, por ejemplo, pensar y creer de forma libre en torno, por ejemplo, a las figuras divinas. Así que bien, me parece que fue un buen programa, que quedó claro también cuáles son los riesgos que se corren en base eh, a las preguntas que se han hecho, cuáles son las potencialidades que se corren, como cualquier propuesta, digamos. Toda propuesta tiene sus riesgos y potencialidades, digamos. Sí, a mí me llamó la atención el orgullo con que mencionaba, por ejemplo, China, cuando el sistema de desigualdad chino, la pobreza del chino que vive en el campo, que básicamente son de los mayores productores de tecnología y productos para el mundo. Se están posicionando hoy día, están entrando a todas las industrias más competitivas del mundo. Tienen estos millonarios bestiales, pero el campesino, la gente del pueblo, el que está ahí trabajando, vive en una miseria tremenda. Y poner eso como fuente de orgullo, estabilidad. Claro que es estable un gobierno que tiene la capacidad de intervenir un medio de comunicación y no dejar que la gente se exprese. Claro que es estable un gobierno que puede encarcelar a cualquier opositor. O sea, eso es totalitarismo. Claro, nosotros lo vivimos en Chile, ¿Sí? en la época del 73 al 90, y no nos gusta, digamos, no nos gusta vivir en una dictadura, no nos gusta vivir en un tema que nos digan. Sí me gusta que haya un mayor control sobre las reglas del juego, y eso creo que es falencia del Estado actual, donde deberían mejorar esa parte. Yo no concuerdo con agrandar el Estado. Yo creo que el poder fiscalizador del Estado debería ser más potente, pero son propuestas distintas. Mm. No, interesante Pero, programa, Luis. sí, pero lo importante es poder escuchar, dialogar. Creo que también se sintió Daniel eh, cómodo en poder expresarse, digamos. Y bueno, Sí, es que es parte y es la gracia un poco de este espacio, donde en definitiva nuestro invitado puede expresarse, explayarse, explicar y conversar, que es lo importante, porque en claro, definitiva conversando vamos construyendo un entorno en el que todos los actores tenemos al menos un espacio de participación. Y eso es el principio básico de la democracia también. Y de un medio ciudadano como el que desarrollamos acá en Omega TV. Luis, un tremendo yo te gusto haber dije, compartido hoy día. yo te dije, Manuel, que te propusieras ahí para constituyente, pero no quisiste. Bueno, para la próxima. Para la No, próxima constitución. siento que corrompe la política. No dispara al cielo porque puede caer el balazo, pero en realidad siento que es complicado el tema de la política porque es muy fácil poder, no sé, uno cubre estos temas, por ejemplo, a nivel ya como periodista, por ejemplo, y te das cuenta cómo todos quieren pasar el sombrero respecto de sus candidatos y todos los intereses que detrás. Entonces es una estructura demasiado llena de intereses y cosas que a veces la gente ni siquiera se imagina, incluso de los líderes porque todos te dicen representar, pero la realidad es un poco más cruda a veces. Claro. Así que bueno, el llamado siempre es a escuchar, conversar, dialogar, porque si tú te fijas, y con esto termino para ya cerrar y que nuestros amigos no nos corten, No, sí, pero, ya vamos a tener el, que meter tijera, porque no, nos pasamos un poco de creo día, nos creo que apasionamos. creo que lo mejor, Manuel, es cuando uno logra esta interacción de conversación, y uno en esa forma uno puede escuchar completamente el discurso en vez de entrar en una discusión donde se cortan las ideas, donde se desvían. Entonces,
de esta forma uno puede escuchar clarito todo. Y creo Sí. que nos dejó clarito varios temas que es importante que este programa ojalá se difunda. Temas como que votamos por Piñera, y yo no tenía idea. Yo tampoco tenía idea que... Pero bueno. Bueno, te fijas, es una perspectiva condicionada. Sí, lógico. Ya, Empresario una perspectiva y condicionada. atacar. No, pyme, los queremos proteger. Mm. No sé. Los queremos proteger. Un tercero que quiere protegerte a través de sus leyes y a través de su control estatal. Ya. Claro. Luis, eso sería todo en el estelar de hoy. Y estamos en contacto invitando a la gente, obviamente, a que sigan viendo los diferentes contenidos y programas, espacios y especiales de prensa que preparamos acá con Omega TV. Para la gente que nos ve por Mundo TV también, un gran saludo para las distintas ciudades y regiones de Chile donde estamos llegando a ustedes a través de nuestras pantallas. Un abrazo a todos, cuídense mucho.